Muy buenos días, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Iris Morales, soy la persona encargada del área de inclusión del Centro Cultural de España. Quisiera agradecer a todos ustedes por estar presente en esta charla de accesibilidad a la cultura y a las comunicaciones que será impartido por Jimena Quiroz Peters, directora audiovisual de Pupa Estudio Creativo. Jimena, te doy la palabra. Gracias, Iris, muchas gracias. Bueno, para comenzar, quiero agradecer a todas las personas que están asistiendo hoy a este en vivo por Zoom. También agradecer a el Centro Cultural de España, con quienes organizamos esta charla, junto a Pupa Estudio Creativo. Y por cierto, a Andrés Herrera, intérprete en lengua de señas chilena, que estará acompañándonos en esta charla todo el tiempo para accesibilidad a la comunidad sorda de Chile. Yo en este momento voy a ir pasando unas láminas que voy a compartir con ustedes. Entiendo que todos y todas pueden verlas, o bien las van a poder oír porque las voy a ir describiendo, ¿ya? La primera lámina dice bienvenidos y bienvenidas, y aparecen unas manitos haciendo la seña de gracias en lengua de señas chilena. Es muy importante, para partir esta charla, contarles que las personas ciegas y de baja visión necesitan también tener accesibilidad a los contenidos en imágenes. Entonces, para comenzar una charla, por ejemplo, como la de ahora, es importante que yo pueda contarles lo que hay en imagen para que las personas ciegas y de baja visión puedan saber lo que está ocurriendo también en ese sentido. Independiente que en esta charla este PDF de apoyo es más bien de apoyo, no es un PDF que se nutra demasiado densamente como para que no nos compliquemos en la hora que tenemos en adelante, ¿ya? Antes de presentarme, quiero contarles que más o menos cómo va a ser el modus operandi de esta charla, o sea, cómo va a funcionar, ¿ya? Esta charla tiene un PDF que se dispone en pantalla completa, compartida, y estoy yo, que soy Jimena Quiroz Peters, con una polera color naranjo, que tiene el logo de Pupa Estudio Creativo por delante en color verde. Junto a mí, en pantalla dividida, está Andrés Herrera, a quien ya presenté, que también es parte del equipo Pupa Studio, está con una polera negra y con el logo de Pupa Studio en color amarillo. Ambos somos personas relativamente jóvenes y con gafas. En este momento tenemos gafas porque los dos tenemos problemas de visión un poco en estos momentos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Jimena Quiroz Peters. Mi seña personal en lengua de señas es una X en infinito sobre la frente. Alguna vez una persona sorda me puso esa seña porque mi nombre comienza con la letra X, y sobre mi frente porque yo solía tener chasquillas en ese momento. Por lo tanto, la persona sorda que me puso esa seña personal se fijó en esa característica mía y luego se le dio una movilidad para que se transformara en un infinito sobre la frente y no quedara como una cruz simplemente. ¿Yo quién soy? Bueno, yo me dedico a la dirección audiovisual. Yo estudié dirección audiovisual y además soy la creadora y directora de Pupa Estudio Creativo. Bien, que aparece en nuestras poleras, con el logo de Pupa. El logo de Pupa representa un poco la crisálida, el proceso de transición desde la oruga a la mariposa, la transformación, la metamorfosis, el cambio, el paso de una idea a una realidad, de un sueño a un proyecto que se puede lograr, a una transformación que va más allá de lo sospechado. ¿Y qué es Pupa Estudio Creativo? ¿Qué vendría siendo Pupa Estudio Creativo? Pupa Estudio Creativo es una productora audiovisual de contenidos audiovisuales accesibles, pero además ofrecemos servicios de accesibilidad audiovisual. ¿Bien? Eso soy yo como para presentarles y contarles un poquito antes de comenzar la charla de hoy día. Importante sobre la charla. Bueno, estamos partiendo a las 6:15 de la tarde, hora Chile, pero contarles que esta charla está pensada para unos 50 minutos en realidad. Vamos a tratar de terminar 10 para las 6 de la tarde, y durante este tiempo, antes de terminar la charla, vamos a tratar de mantener los micrófonos cerrados de todas las personas asistentes, para que en definitiva sea yo la que va a dar la charla, quien hable, y Andrés me interpreta en lengua de señas chilena. Una vez que yo termine la presentación,
va a haber unos 10 minutos donde se van a poder abrir los micrófonos y van a poder hacerse preguntas o comentarios al cierre. ¿Vale? Es importante que ustedes sepan que dentro del público pueden haber personas sordas, hipocúsicas, ciegas o de baja visión. Entonces pueden recurrir a los diversos sistemas que tiene esta herramienta Zoom, como por ejemplo levantar la manito al final, cuando termine la presentación, pueden hacer un gesto levantando la manito, o bien por el chat escribiendo, o bien avisando de algún modo visual o auditivo. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar de lleno. Espero que estén todos y todas muy bien. Lo primero que quiero contarles es por qué surge esta charla, por qué estamos aquí hoy día, que es súper importante, es contarles cómo surge esto, de dónde viene. Lo primero para mí es una aproximación desde la experiencia personal y profesional que tuve yo desde una realización audiovisual de una película documental que se llama Resonancia. Este es un documental que abordaba la inclusión de las personas sordas a partir del conflicto de comunicación con el mundo de las personas oyentes. A mí siempre me llamó mucho la atención el tema de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos como seres humanos? Porque creo que es la base de todo hacer y todo ser. Y a partir de esa película yo tomé conciencia. Tuve una toma de conciencia muy profunda sobre lo que es la accesibilidad a las personas con discapacidad sensorial. La accesibilidad no solo a la cinematografía, que fue el primer acercamiento que tuve yo, sino también a todo lo que es la cultura, las artes, las comunicaciones. Y en esta conciencia aprendí, por ejemplo, que las personas sordas de nuestro país, de Chile, tienen muchas dificultades para conocer el patrimonio cinematográfico de nuestro propio país, porque las películas chilenas normalmente no estaban subtituladas en español, sino que las películas que estaban subtituladas al español eran películas que venían de otros países, películas extranjeras, películas hollywoodenses muchas veces. Entonces tomé conciencia de esta necesidad de accesibilidad. Y después empecé a tomar conciencia de la interpretación en lengua de señas chilena. Y también tomé conciencia de la importancia de la audiodescripción para las personas ciegas y de baja visión. Entonces, esta conciencia se empezó a ampliar cada vez más en torno a la accesibilidad concretamente para las personas con discapacidad sensorial, personas sordas, hipacúsicas, ciegas y de baja visión. Pero cuando uno empieza a aprender y adquiere cierta responsabilidad ética desde la creación, porque en realidad mi aproximación a este tema es desde la creación como directora, uno empieza a indagar cada vez más. Y yo lo amplié al ámbito de la cultura y de las comunicaciones. Y decidí, porque creo mucho en esto, decidí involucrarme y aprender, explorar y desarrollar herramientas de accesibilidad tanto para mis proyectos como para otros proyectos. Herramientas como el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de señas. ¿Y la convicción cuál es? La convicción es que la comunicación es la base de todo ser humano. La comunicación es aquello que nos nutre, que nos lleva a desarrollarnos, que nos lleva a crecer como seres humanos, y es el más puro acto de amor, desde mi punto de vista, porque es el reconocimiento del otro o la otra. La comunicación es, en definitiva, decirle al otro o a la otra, aquí estoy, te veo, te escucho, te reconozco, dialoguemos y entendámonos los unos con los otros en una convivencia en diversidad, por un bienestar en común. Y con esa convicción es que yo decidí profesionalizarme en esto de la accesibilidad, concentradamente en lo que son las artes, la cultura y las comunicaciones, y especializarme. Y ahí es donde contarles que yo me llevo un año especializando en accesibilidad a la cultura y a las comunicaciones, en ISTRAT, que es el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción de Sevilla, España. Estos estudios yo los pude realizar gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la beca Chile Crea. Y hoy lo que quiero hacer aquí en este tiempo que tenemos juntos y juntas es poder compartir con ustedes parte de estos aprendizajes que yo he podido obtener a partir de mi experiencia personal
profesional y también mi aprendizaje académico en el último tiempo, porque realmente me lo he querido tomar súper en serio, porque respeto mucho lo que es la accesibilidad, porque creo que no es un gustito que uno se puede dar, sino que es un deber, y es un deber que debe surgir desde el amor, desde la voluntad, desde la real convicción. Así que quiero traspasarles hoy día un poquito de eso en esta charla y comenzar con esta frase en esta lámina que dice así. Esta es una lámina blanca que arriba tiene, entre comillas, la frase, es un camino. La frase dice, es un camino, y abajo aparece una foto donde se ven los pies de una mujer, las pantorrillas, avanzando por un camino hacia el fondo con una luz del sol hermosa al atardecer. La mujer va con los pies descalzos sobre la tierra. Y me gustó mucho esa imagen para compartirla con ustedes, porque siempre yo digo que esto de la accesibilidad y del convivir en diversidad es un camino. No es algo que esté trazado, es algo que muta todo el tiempo. No se puede ser intransigente al respecto porque la sociedad constantemente está cambiando, la realidad está cambiando, lo hemos visto, lo estamos viviendo. Por lo tanto, todo el aprendizaje que uno va obteniendo respecto a la diversidad, y en este caso a las personas con discapacidad sensorial, y a las herramientas de accesibilidad, y a la terminología ad hoc, todo es algo que está en constante movimiento y uno tiene que estar en constante aprendizaje. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es parte de ese camino al andar. Pero es muy importante que es un camino al andar, no es un camino pavimentado. Y para hacer ese camino hay que atreverse a caminarlo. Y atreverse a caminarlo significa lanzarse, tener la voluntad de lanzarse, asumir esa responsabilidad y darle para adelante. Y no siempre lo vamos a hacer bien, pero lo importante es partir por algo. En el caso de Resonancia, por ejemplo, esta película documental que les conté, nosotros la comenzamos a accesibilizar sin tener mucha idea de cómo se hacía, básicamente. Pero aprendimos en el camino, adquirimos experiencia, estudiamos, lo sacamos adelante, sacamos muchas cosas en limpio, y ese es el objetivo, finalmente lanzarse. Y lo más importante, que lo voy a recuperar al final de esta charla, es lanzarse en consideración de que estas herramientas de accesibilidad que uno aplica a los distintos entornos, servicios o productos, son para que tengan un fin de utilidad a las personas que las van a utilizar. Entonces hay que siempre considerar a esas personas al momento de crearlas. No desde un lugar ajeno, sino con esas personas, de forma activa. ¿Bien? Algo muy importante que también quiero compartir con ustedes es que este camino yo comencé a vivirlo desde el concepto de la inclusión, vale decir, de incluir a personas en situación de discapacidad al mundo de la mayoría, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día, con estos pasos que he podido dar en el camino, he aprendido que esa palabra en realidad no debería ser simplemente la frase convivencia en diversidad. Más que inclusión, es convivencia en diversidad. Y eso es lo que dice también esta lámina, que también menciona la frase, la realidad cambia, nuevos conceptos y nuevas formas de relacionarnos. Entonces, antes, por ejemplo, se acostumbraba a ver a las personas en situación de discapacidad, sobre todo en los años 80, desde una visión súper médica rehabilitadora, donde básicamente se utilizaban terminologías como minusvalía, invalidez, o algo que mucha gente utiliza hasta ahora, que es persona discapacitada. O sea, asumiendo que la persona es discapacitada y esa es su condición, es su ser. Lo que ha cambiado con el tiempo y también ha cambiado la forma de vivirlo, porque antes también lo que se veía era una forma de exclusión, luego de separación, luego de integración, donde en el fondo se metía dentro de un gran saco de la mayoría a una minoría que seguía estando básicamente en una burbuja aislada dentro de la sociedad, y luego se empezó a hablar de inclusión, donde de hecho en la imagen podemos ver esa diferencia, donde aparece en un circulito, dice inclusión, y aparece un circulito, distintos círculos de colores,
donde la mayoría es verde, pero también hay alguna minoría amarilla, roja y azul. Pero cuando yo veo ese circulito que dice inclusión, en realidad lo que veo es diversidad. Veo diversidad, veo convivencia en diversidad. Entonces, esa es la base para la cual yo quiero también compartirles esta charla a ustedes, de la convivencia en diversidad. Y algo que parece súper como evidente, la convivencia en diversidad, sí, claro, es algo que tenemos todos los días, que vivimos todos los días, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo aplicamos esa convivencia en diversidad? ¿Cómo nos estamos relacionando los unos con los otros? ¿De qué forma? ¿De qué forma estamos habilitando los canales, los medios, para comunicarnos y realmente hacer sentir al otro o a la otra que es importante, que su participación es importante? Eso es fundamental para esta charla, en la que voy a continuar con la siguiente lámina. La siguiente lámina de esta charla habla de la cultura y las comunicaciones concretamente. Y creo que es muy importante contarles cómo es la situación en torno a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad hoy en día, y más o menos darles un panorama general. Resulta que en América Latina, hoy en día, aparece una imagen donde aparece el continente latinoamericano, un 12,6% de las personas se encuentran en situación de discapacidad. De ese 12,6%, 72 millones tienen discapacidad auditiva y 285 millones personas con discapacidad visual. Esto involucra tanto a personas sordas, ciegas, hipocúsicas o de baja visión. En Chile, 1.400.000 personas tienen discapacidad sensorial. 850.000 personas son ciegas o de baja visión y 550.000 personas son sordas e hipocúsicas. Pero además consideren que dentro de la comunidad de personas sordas o con discapacidad auditiva hay una comunidad lingüística y cultural de personas sordas, que es una minoría lingüística, que se comunica en lengua de señas. En nuestro caso, lengua de señas chilena, porque la lengua de señas no es universal. Exacto, la lengua de señas es una lengua visual, gestual y espacial. Y va muy conectada a la realidad de cada localidad, de cada lugar donde se vive. Además, pensemos otra cosa, pensemos que acá en Chile hay una comunidad haitiana muy grande. Acá en Chile hay alrededor de 180.000 personas de Haití, de la comunidad haitiana, que se comunican en creol. Por lo tanto, tienen una baja comprensión, en gran mayoría, de lo que es el idioma castellano. Pensemos que también en Chile hay alrededor de 500.000 personas que tienen dificultades importantes para poder leer y escribir. Entonces, y eso sumamos, por ejemplo, que hay alrededor de 3 millones de personas adultas mayores. Y con la edad, también la funcionalidad auditiva y visual, entre otras, también puede disminuir. Entonces, estamos viendo que hay una realidad en la que hay muchas personas que se enfrentan cotidianamente a barreras del entorno, que no permiten su accesibilidad en general a las informaciones. Pensemos también que hace unos años se hizo un estudio donde se dice que el 85% de la población chilena tiene dificultades para comprender lo que lee, cabalmente. Entonces yo pienso, por ejemplo, en situaciones como la actual, donde, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia del coronavirus, un tema tan sesudo, tan complejo de comprender desde el ámbito sanitario, desde el ámbito científico, social, psicosocial, y todo lo que se nos comunica televisivamente, por internet, por la prensa, muchas veces las personas no lo van a comprender. Yo lo pienso desde la actualidad y me pregunto, ¿cómo la gente realmente está comunicándose y comprendiendo lo que se le está entregando como información? Porque básicamente la forma en que tú vas a responder a la vida es en base a lo que te llega como información. Pero si esa información no te está llegando de forma adecuada, eso va a influir evidentemente en tu actuar. Entonces es súper importante. Esta situación, pasamos a la siguiente lámina, esta situación, este estado de cosas mundial, porque esto también es en todo el mundo, no es solamente en Chile, ha ido aparejado a una nueva concepción, como les decía, una nueva visión de lo que es la discapacidad.
Anteriormente, como les decía, los años 80 incluso, todavía se hablaba, y de hecho todavía quedan en muchos textos jurídicos, en muchas normativas, en mucha bibliografía, incluso los periodistas muchas veces se refieren a terminología que ya está en desuso. La palabra, por ejemplo, minusvalía, es una palabra que claramente se refiere a una especie de inferioridad, que proviene de esta concepción de la discapacidad con la mirada médica rehabilitadora, donde yo te adapto o yo te arreglo para que tú calces con la norma, o lo que teóricamente se concibe como norma, y ahora eso ha mutado, y eso ahora se ve como simplemente diversidad. Incluso hay un movimiento surgido en España, que es el movimiento de vida independiente, que ha planteado hace algunos años atrás, bastantes años ya, el término de diversidad funcional. Diversidad funcional, que básicamente es otra forma de expresar lo que es la discapacidad, pero de una manera más natural desde la diversidad y no con una perspectiva negativa, como desde la disminución, sino desde la diversidad per se como seres humanos, y en la que estamos todos y todas, formamos parte básicamente, o vamos a formar parte alguna vez. Entonces, el mundo ha ido cambiando, las concepciones han ido cambiando, de hecho, la palabra discapacitado o discapacitada no es correcta en el uso actual. Lo que dice, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que lo correcto, al menos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, es decir, persona con discapacidad. ¿Por qué? O persona en situación de discapacidad. Porque la persona es la que se enfrenta a una barrera que el entorno le ha puesto o que el entorno no ha previsto resolver para que esa persona en su intrínseca y natural diversidad pueda desenvolverse natural y cómodamente, como cualquier otra persona. Entonces, hoy en día, en la actualidad, a nivel mundial, el enfoque es de derechos igualitarios en torno a una diversidad de convivencia. Por eso es que, continúo leyendo la lámina, es que el año 2006 se creó la Convención Internacional de la ONU, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas, por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Esto fue un hecho muy importante porque impactó en el ordenamiento jurídico de muchos países, entre ellos Chile. Y de hecho, el año 2007, esta convención fue firmada y ratificada por Chile, transformándose en una ley vinculante del país, por lo cual tuvo una bajada directa en distintas normativas y leyes que se empezaron a hacer. Por ejemplo, el año 2010 se hizo la ley 20.422 de igualdad de oportunidades e inclusión de personas en situación de discapacidad. O la ley que se hizo en 2018, hace poquito, sobre inclusión laboral. Estas son leyes que van en proceso, son leyes que todavía están encaminadas a ir mejorando, porque hay mucho aún por hacer. Pero son solo ejemplos para contarles que, en el fondo, el mundo también va adaptándose, va aprendiendo a las nuevas concepciones que se van teniendo sobre lo que es la diversidad, el convivir en diversidad. Pero el cómo convivir en diversidad de una forma en la que nosotros podamos comunicarnos de manera amorosa, de manera consciente, respetuosa, reconociendo al otro, a la otra, y realmente construyendo un mundo en el que todos y todas podamos tener un bienestar común, no a pesar de nuestras diferencias, sino con nuestras diferencias, como una riqueza, como un valor. Y para entrar ya en materia, respecto a la cultura y a las comunicaciones, otra de las iniciativas en las cuales se puede ver reflejados estos avances son los fondos de cultura. Los fondos de cultura promovidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio acá en Chile,
han empezado a solicitar que los proyectos postulantes para hacer, por ejemplo, películas, cuenten siempre con las herramientas de accesibilidad audiovisual para que todas las películas, ahora en adelante, o las series, por ejemplo, series de ficción, documentales, cuenten con las herramientas de accesibilidad para que las personas con discapacidad sensorial puedan acceder a esos contenidos culturales. Yo, como realizadora audiovisual, me he enfrentado a muchas conversaciones con colegas del ámbito cinematográfico donde se sabe que esto está ocurriendo. En el fondo, vamos a postular un proyecto, pero tengo que ponerle herramientas de accesibilidad audiovisual, ya, ¿cómo lo hago? Y se entiende como un requisito simplemente, un deber, un cumplir. Pero yo creo que es importante entender el trasfondo de todo esto, porque esto no es simplemente una herramienta técnica, esto es el puente que tiene una persona, en este caso en situación de discapacidad sensorial, para poder acceder a un legítimo contenido cultural o de entretención, o de ocio, o de información, en igualdad de derechos que todas las personas. Entonces, vamos a pasar a lo práctico. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo y yo quiero darles información que les pueda servir, en el fondo, que pueda ser útil para ustedes y puedan comprender. Básicamente, lo que quiero es que se pueda comprender un poquito más allá qué son las herramientas de accesibilidad y cómo realmente pueden transformar la experiencia audiovisual, habilitarla para personas en las que muchas veces se encuentran con barreras. Ojo, que yo me estoy refiriendo solamente a las personas con discapacidad sensorial, pero recordemos que existen otras discapacidades y que las discapacidades tienen en sí mismas muchas diversidades. No todas las personas sordas son iguales, no todas las personas sordas saben lengua de señas, no todas las personas son ciegas, hay personas que son de baja visión. Entonces, y hay obviamente otro tipo de discapacidades como la discapacidad intelectual, etc. Ahora nos vamos a quedar con la discapacidad sensorial para hablar del ámbito cinematográfico. Entonces, en esta lámina que aparece en pantalla, tenemos al lado izquierdo una imagen de la película La Guerra de las Galaxias, donde aparece Yoda, un personaje que es ¿cómo escribirlo? Tiene la cara verde, las orejas puntiagudas, algunos pelos canosos porque le salen por las orejas, ojos saltones y es muy pequeñito y viejito. Y aparece Yoda en un plano que le enfoca su rostro y aparece el subtítulo que dice, en color amarillo, porque mi aliada es la fuerza. Y entonces, bueno, abajo dice accesibilidad audiovisual, y lo que quiero explicarles con esto es algo tan básico como el subtitulado. Porque resulta que cuando se habla de la herramienta de accesibilidad del subtitulado, no estamos hablando del subtitulado convencional que, por ejemplo, tenemos con esta película Star Wars o La Guerra de las Galaxias, donde el subtitulado básicamente es una traducción lingüística del inglés al español. O sea, es un subtítulo interlingual entre dos lenguas, cuyo objetivo ¿cuál es? El objetivo es que una persona de Chile pueda leer el subtítulo y entender lo que se habla en inglés en la película. Ese es el subtítulo convencional, pero ese subtítulo está pensado para un público oyente, escucha. El subtítulo descriptivo, el subtitulado descriptivo para personas sordas, que se abrevia SPS, subtitulado para sordos, es un subtitulado que tiene en consideración otras cosas. De partida, es en el mismo idioma. Por ejemplo, esto se dice intralingual, porque es la misma lengua. Tú no estás traduciendo de una lengua a otra. Tú estás manteniendo la misma lengua, pero lo que estás haciendo es llevar el sonido a texto para que la persona con discapacidad auditiva o persona sorda pueda tener accesibilidad a ese contenido auditivo.
¿Qué es importante en un subtitulado descriptivo? Es importante traspasar todo lo que son los sonidos. Sobre todo en el cine, los sonidos son súper importantes, son parte del lenguaje cinematográfico. Los sonidos te pueden decir, por ejemplo, marcar el paso del tiempo. Un sonido o un golpe de una puerta que no se ve en imagen, que se escucha fuera de cuadro. Cuando esa puerta suena y da un portazo, uno cuando la oye sabe que a lo mejor el personaje se fue molesto de la habitación. Pero si yo no le estoy avisando a la persona sorda de ese sonido, esa persona sorda no va a entender a lo mejor la reacción posterior del personaje asustado porque el otro se mandó a cambiar, por ejemplo, con el portazo. Eso es súper importante. O también la música, porque la música te da un contexto atmosférico, emocional, que también es parte del lenguaje cinematográfico. O, por ejemplo, la identificación de personaje. ¿Quién habla? ¿Quién dice esto? Porque si tú me das un subtítulo convencional, yo veo todo igual. Yo no sé quién dice qué. Si hay un personaje que está hablando fuera de imagen, yo no sé quién dice qué cosa. Pero si tú a mí me lo identificas, de dos maneras que se puede hacer, con el nombre del personaje o con diferente color. Pero si tú me lo identificas, yo lo voy a tener mucho más claro. Y además tú me puedes decir si el personaje, por ejemplo, está hablando de una forma más suspicaz, o está hablando más bajito, o bueno, en fin, esa información que modela la forma de hablar del personaje. Esto es súper importante, sobre todo en el ámbito cinematográfico, porque el lenguaje cinematográfico se nutre de imagen y de sonido. Entonces, el subtitulado descriptivo, para que ustedes sepan, es el subtitulado que considera esos valores y esos criterios, muy distinto al subtitulado convencional, que normalmente está vinculado a la industria cinematográfica a un nivel más comercial, para poder llegar a distintos países del mundo, etc. Y de alguna manera es una accesibilidad lingüística, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial. Luego también tenemos, por ejemplo, la accesibilidad audiovisual. En la siguiente lámina aparece una de las intérpretes de Pupa Estudio Creativo, Paulina, haciendo la seña de mariposa, y aparece unas manitos así, un icono de unas manos señando, interpretando. La interpretación en lengua de señas es fundamental, por eso de hecho está Andrés hoy día con nosotros, acompañándonos toda la charla, porque como les comenté anteriormente, las personas sordas son muy diversas, y dentro de su gran diversidad existe una comunidad cultural lingüística de personas sordas, que es básicamente una minoría lingüística. Y estas personas requieren la interpretación en lengua de señas para poder acceder a los contenidos. Muy importante, les expliqué anteriormente que la lengua de señas no es universal. En nuestro caso, en Chile, es la lengua de señas chilena. Pero hay ciertos errores de terminologías que he visto algunas veces y que muchas veces la gente puede cometer por no conocer. Uno de ellos es que se dice a los intérpretes o a las intérpretes, se les llama traductores. Eso está errado, eso está incorrecto. Traducción es cuando se hace desde un texto, pero cuando hay una interpretación sonora, a gestual, a señas en este caso, o viceversa, eso se dice interpretación. Por lo tanto, quienes interpretan en lengua de señas son intérpretes. Y también respecto a lengua. Muchas veces los periodistas, las periodistas a veces dicen la palabra lenguaje, y eso está errado. La palabra lenguaje no es correcta, el término lenguaje, sino que es lengua. Porque el lenguaje es un sistema de comunicación genérico. Pero cuando estamos hablando de la lengua, estamos hablando de un idioma, que es propio de una comunidad lingüística, y en este caso sería la comunidad de personas sordas. Esto es súper importante. Es importante también que ustedes sepan que existen creaciones originalmente en lengua de señas, y eso también es fantástico para las personas sordas. Bueno, vamos a continuar. Siguiente lámina. Hablo de la siguiente lámina de la audiodescripción. ¿Qué es la audiodescripción? Esto es súper importante también para las personas ciegas y de baja visión.
La audiodescripción es todo lo que tú puedes llevar de la experiencia visual a la experiencia auditiva. Vale decir, tú tienes, por ejemplo, una película, estás viendo una escena y en esa escena están ocurriendo cosas. Hay un diálogo, pueden haber dos personas, por ejemplo. Pónganse el caso de que hay una pareja y que lo que se escucha en el diálogo es que esa pareja se aborrece. Están peleando y se dicen comentarios muy desagradables. Y entonces, si yo no veo la imagen, a lo mejor yo me puedo imaginar que esa pareja se detesta realmente en base al diálogo, ¿cierto? En base a lo que voy escuchando. No se soporta. Pero a lo mejor, y esta es la gracia del cine, del arte y de la vida misma, a lo mejor lo que hay en imagen es que esa pareja se está diciendo cosas terribles, pero en el fondo sus cuerpos, sus rostros están pegados y lo único que quieren es besarse, y la imagen se contradice con el sonido, que es parte de las contradicciones humanas, y es parte de la riqueza también del cine y del arte. No todo es lo que parece ser, existen las contradicciones. Entonces, para una persona ciega o de baja visión, por ejemplo, la parte de la descripción visual de la acción es fundamental, en el cine sobre todo. Entonces, la audiodescripción básicamente es describir lo que aparece en imagen, la acción, el movimiento, y eso se lleva a una narración oral, que la persona ciega o de baja visión puede ir oyendo y así comprendiendo, vinculando lo que es la escucha de la película, en este caso original, con estas descripciones narradas al oído, ¿cierto? Por voz, para complementar eso. Ahora, paso a la siguiente lámina. Esto es muy importante. Nos vamos a pasar un poquito de la hora porque partimos más tarde, pero vamos a dejar las 10 minutos de pregunta igualmente, ¿vale? Esto es muy importante, a partir de lo que les acabo de comentar. En esta lámina aparece como una mancha de pintura azul y aparece lo siguiente, en texto blanco, dice aspecto técnico más aspecto interpretativo. Esto es súper importante porque ya que nosotros desde Pupa trabajamos en esto, creo que es importante también comentarlo. El trabajo de la accesibilidad audiovisual, las herramientas de accesibilidad audiovisual descritas, en este caso para el mundo del cine, no son meramente técnicas, son también interpretativas. Requieren un conocimiento que va más allá de la técnica misma formal de cada herramienta. Y les pongo un caso. Cuando una película uno la recibe y la tiene que audiodescribir, uno no puede, evidentemente, tapar los diálogos de la película con esa descripción. Uno tiene que ceñirse a los espacios que te van quedando, entre comillas, blancos, para narrar lo que se alcance a describir en ese espacio. O sea, ya hay un valor ahí de buscar el lugar. Pero también esa elección de ese lugar va ad hoc a tu comprensión de la obra cinematográfica, tu respeto por la autoría de esa obra cinematográfica y también tu conocimiento del lenguaje cinematográfico. Porque el lenguaje cinematográfico se nutre de muchos recursos y hay que tener cuidado muchas veces de no sobreinformar. Y ese criterio de qué digo, cuándo digo, hasta dónde digo, que vale también para el subtitulado descriptivo, por ejemplo, y también vale para los intérpretes, como Andrés ahora que está interpretando, ese aspecto es muy fino. Y es un trabajo que no es solamente técnico, como les digo, tiene que ver con un conocimiento profundo, un estudio de la obra, un análisis de cada obra cinematográfica, comprender el global, qué es lo que quiso decir este director, esta directora, cuando puso esta escena. ¿Vale la pena que en esta escena yo diga, por ejemplo, que está ladrando el perro? ¿O más que nada hace ruido, eso molesta? Todos esos detalles son valores que uno debe considerar a la hora de hacer este tipo de trabajo. No es un trabajo meramente técnico, es un trabajo interpretativo
que tiene que ver con criterios formales, narrativos y específicos de cada obra y de cada proyecto. Bien, para salirnos un poquito del mundo del cine, porque esto también es cultura y comunicaciones, llevémoslo esto al ámbito de las artes escénicas, por ejemplo. En el ámbito de las artes escénicas podemos tener, por ejemplo, el teatro, ¿cierto? La danza, ¿qué más? El circo, ¿cierto? Etcétera. Ahí también uno puede aplicar estrategias de accesibilidad. Por ejemplo, en una obra de teatro, si yo quisiera contarle a las personas asistentes que fueran, por ejemplo, ciegas o de baja visión, de qué va esta obra de teatro, yo puedo hacer audiodescripción. Claro que puedo hacerla. Obviamente va a depender de cada obra, pero, por ejemplo, lo que se puede hacer es una audiointroducción. O sea, la gente, por ejemplo, está sentada en las butacas y tú puedes echar a correr un audio que en el fondo les vaya contando como introducción de qué va la obra, cuál es el contexto de la obra, qué va a aparecer en la obra, a grosso modo. Si en la obra hay algún intermedio, tú puedes en ese intermedio retomar y contar un poquito más. También hay obras, por ejemplo, que eligen tener un narrador o narradora en vivo, con un micrófono, que va narrando lo que va ocurriendo a nivel visual. Esto ha ocurrido en muchas obras también que lo deciden hacer como parte orgánica de su creación. Y eso aún lo hace más interesante. También se puede, por ejemplo, generar instancias previas, donde también se han hecho, acá en Chile también, instancias donde las personas ciegas o de baja visión y también otro tipo de personas, diversidad de personas, pueden acceder antes al teatro. Y pueden, por ejemplo, tener la experiencia táctil de sentir, de tocar cómo son los vestuarios de los personajes, el atrezzo, todo lo que es la utilería, ¿cierto? El decorado, incluso vincularse a los actores y actrices, tener alguna charla con el director o la directora. Yendo más allá, también hay instancias en las que, pensando en la mayor diversidad posible, se generan obras de teatro que se llaman, bueno, lo han aplicado en Chile como funciones distendidas, por ejemplo, el GAM lo ha hecho como las funciones distendidas, o también se llaman funciones relajadas, que viene esto de otros países también, donde ya realmente se habilita y se deja abierta la puerta del teatro para que la persona pueda sentirse libre de entrar y salir y no sentirse coartada durante la obra, de no poder fluir, de no mejor se siente agobiada, a lo mejor le da un pánico, etc. Y esto va asociado también a ciertas adecuaciones a la obra para que sea lo más amena posible y amigable a todas las personas, desde la perspectiva, por ejemplo, de la iluminación, del ruido, etc. También se puede hacer uso de sobretítulos. Recordemos que, por ejemplo, en la ópera, por ejemplo, se ocupan los sobretítulos para cuando los personajes cantan, ¿cierto? En la ópera, normalmente ¿en qué idioma lo hacen? Muchas veces lo hacen en italiano. Y entonces ahí se sobretitula en español para que las personas comprendan lo que están cantando los personajes. Pero eso también se podría hacer, ese mismo uso, esa misma herramienta, el sobretitulado, se puede utilizar para todo tipo de artes escénicas. Y eso ayuda mucho a que las personas sordas, por ejemplo, puedan entender con más detalle los diálogos, más allá de la interpretación in situ. También, obviamente, esto puede ir acompañado siempre, todo, de la maravillosa lengua de señas. Y no dejemos fuera el braille. No dejemos fuera el braille porque también el braille nos permite, por ejemplo, si yo llego al lugar y me dan un folleto, acceder a la lectura táctil de ese folleto a través del sistema braille. Voy a continuar avanzando a la siguiente lámina. En la que estábamos ahora parecía un teatro con una cara sonriente y otra triste. Ahora, en la siguiente lámina pasamos a las artes plásticas, donde aparecen unos pinceles y brochas con colores. Y aquí me refiero básicamente a las obras fotográficas, plásticas, escultóricas, arquitectónicas, a los museos.
todo se puede accesibilizar. Absolutamente todo se puede accesibilizar. Y lo más importante es que las herramientas se van descubriendo en el camino y se van adaptando en el camino. Por ejemplo, nosotros también en Pupa Studio Creativo tuvimos la oportunidad de acercarnos a este mundo de la plástica accesible gracias a Asociación CREA, que en ese momento nos vinculó, nos abrió los ojos en ese sentido, y desarrollamos una obra fotográfica sobre el pueblo Selknam, del Tierra del Fuego. Y esa propuesta artística era accesible. ¿De qué manera? Con braille, con cédulas de obra, o sea, con la información de cada obra artística, con braille, con macrotipo. ¿Qué significa el macrotipo? Básicamente que el texto no sea chico, que sea grande, que se pueda leer, que tenga una letra amigable y legible, porque no sé si les ha pasado que en muchos lugares uno va y quiere leer ya esta obra cómo se llama, cuál es el autor, la reseña, y uno no alcanza a ver nada, además que tiene que tener una distancia con la obra. No, el macrotipo es para que uno, teniendo la distancia suficiente con la obra, pueda alcanzar a leerlo. Una persona con baja visión, una persona con una deficiencia visual, como la tengo yo, por ejemplo, con mis lentes en este momento. Pero además existen otras formas maravillosas, como por ejemplo las imágenes táctiles. Y las imágenes táctiles lo que hacen es que una obra, por ejemplo, fotográfica, que no la vas a poder apreciar si no la puedes ver, a lo mejor sí puedes apreciarla con la mano, con tus manos, con el recorrido manual, cuando tú tienes esa obra llevada al relieve, con textura, con forma. Y hay millones de formas de hacerlo, no la vamos a alcanzar a mencionar en detalle en esta charla, esto es solo un paso muy general, pero hay formas de que las imágenes que son planas, inaccesibles, se puedan hacer accesibles. También, por ejemplo, a nivel arquitectónico, hay maquetas táctiles. Se pueden realizar maquetas táctiles donde tú mantienes la proporción de la estructura arquitectónica a una escala evidentemente menor, y esto se puede tocar. Y tú puedes sentir más o menos las dimensiones, ubicarte. También eso puede ir acompañado de una proporción de escala para saber, yo tengo este tamaño aproximado, entonces la obra en la que estoy es tanto más grande que yo, para ubicarse también en ese sentido. Por ejemplo, también si voy a un museo, el museo puede tener lo que son las audioguías, y eso existe. Audioguías. Y las audioguías básicamente te van diciendo el recorrido que debes hacer o que puedes hacer, las elecciones que puedes tomar al interior del museo o de algún sitio patrimonial importante. Si vas a llegar, por ejemplo, a una obra, puede haber una audiodescripción de esa obra que te diga, mira, tú estás en este momento frente a una obra de Van Gogh, del pintor Van Gogh, y la obra consiste en esto, y te pueda narrar un poquito, sumergirte en lo que es la obra misma. Imagínense si eso, además, nosotros le ponemos creatividad, siempre respetando la autoría de la obra, por supuesto, y le ponemos además una sensación atmosférica sonora, donde la persona ciega o de baja visión pueda también sentirse como en el lugar que la obra te está tratando de llevar, si fuera, por ejemplo, el mar, por poner un ejemplo. Entonces el apoyo táctil y el macrotipo es fundamental, además del audio guiado para las personas ciegas y de baja visión, en cuanto a las artes plásticas, y también al patrimonio cultural de museos, etc. Y también, obviamente, recordemos a las personas sordas e hipacúsicas, que también siempre se puede contar con interpretación en lengua de señas. Y además, siempre hay una forma de explicar las cosas, que es la forma fácil. Y la forma fácil quiere decir utilizar palabras que sean de mayor uso, de uso más común, que todas las personas puedan comprender. Aquí me voy un poco para atrás, también respecto a la parte cinematográfica. Muchas veces las personas piensan que es o subtitulado o lengua de señas. Y eso es incorrecto, porque no es uno o lo otro, es todo. Las personas sordas pueden preferir algunas lengua de señas, otras subtitulados y otras ambas cosas.
Y hay muchas personas que requieren el subtitulado, por ejemplo, porque están en un entorno con mucho ruido. Y hoy en día con las tecnologías, donde la gente ve una película de un teléfono celular, claramente el subtitulado va a ser un tremendo apoyo. O imagínense ustedes en todas las personas que no manejan el castellano, en el caso de Chile, las personas haitianas, por ejemplo, el subtitulado puede ser un tremendo apoyo para irse familiarizando con la lengua y insertarse mejor en una sociedad mayoritariamente que habla en español. Entonces, son cosas que son interconectadas, no es una o la otra, eso es súper importante. Respecto a las comunicaciones, que es lo más amplio, y aquí tengo la imagen de un puente colgante, porque creo que las comunicaciones lo atraviesan todo. O sea, lo que les acabo de decir es un paso muy por encima de lo que es la cultura y las artes, y lo que es las posibilidades de accesibilizar esos contenidos. Pero ¿qué está realmente atravesado por todo? ¿Qué realmente está en todo? Es las comunicaciones, es esto que estamos viviendo ahora, es cuando prendes la televisión y están dando las noticias, es cuando pones el internet y aparece un video en YouTube, Netflix, qué sé yo, en general, la prensa, un afiche, un anuncio de publicidad, etc. Las comunicaciones lo cruzan todo. De hecho, el solo hecho que yo esté hablando ahora es parte de las comunicaciones. Y algo que hay que tener súper en cuenta en este sentido es que lo primordial es la voluntad, la empatía. Lo hablábamos una vez con Andrés, que ahora está interpretando, no lo va a poder comentar, pero lo voy a comentar yo, que muchas de estas cosas muchas veces se ven como, bueno, sí, tengo que ponerle herramientas de accesibilidad a mi obra, tengo que hacerlo porque es un requisito, porque es la norma. ¿Por qué tenemos que llegar a pensar en la norma? ¿Por qué tenemos que llegar a justificar esto con números y con cifras? Yo creo que basta que una persona necesite habilitar la comunicación para poder comunicarse, para poder expresarse, para poder sentirse parte de esta sociedad, para poder participar activamente de la sociedad, para que realmente pongamos cada una de sí mismo una semilla y trabajemos en el cotidiano, en lo más básico, para realmente abrir canales de comunicación, hacer el esfuerzo, pero hacerlo con amor, con ganas. Nosotros desde Pupa Estudio Creativo, hace un tiempo cortito, aprovechando esta pandemia, donde hemos visto que el internet ha resurgido más fuerte que nunca, hicimos una campaña que se llama Seamos Accesibles. Les invito a todos y todas a verla y oírla. Está en nuestro canal de YouTube. Son 4 videos que hablan justamente de este tema, la accesibilidad a las comunicaciones. Y básicamente una de las cosas primordiales era, por ejemplo, lo básico que es el compartir una imagen en Facebook, en una red social, en un grupo de WhatsApp, poder describir esa imagen, que a lo mejor te va a tomar 1 minuto más de tu publicación, 1 minuto más de tu tiempo de tu día, pero ese minuto va a hacer que esa imagen sea accesible para la persona que está al otro lado al otro lado del puente y no la puede ver, o la puede ver de una manera borrosa, incómoda, etc. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta describir esa imagen? ¿Qué pasa? Ah, sí, es que la persona ciega de baja visión, ¿cómo va a entender? Es que la persona ciega de baja visión puede usar un programa de computador o una aplicación que lee la pantalla, y si tú lo escribes, ese programa o esa aplicación se lo va a leer con esta inteligencia artificial que han creado los científicos y los informáticos, y entonces esa persona ciega o de baja visión va a poder conocer lo que dice esa imagen. Ni siquiera necesitas dejar un audio, escríbelo, lo puedes escribir y ese lector de pantalla se lo va a leer a la persona. Por ejemplo, también en esta campaña de Seamos Accesibles, cuyo afiche aparece allí en un tono fucsia intenso, con muchos iconos de redes sociales y tecnologías de la información, y dice, campaña para promover la publicación accesible de contenidos online. Por ejemplo, también hablábamos de la importancia de los contrastes, o el uso de las tipografías.
Muchas veces uno quiere hacer un afiche así volado, 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 y quiere utilizar una letra a lo mejor cursiva, con muchas finitas cositas, colitas colgando, y etcétera. Y a lo mejor uno piensa que se ve súper artístico, pero en verdad es cero accesible, porque la letra es súper poco legible, o a lo mejor está muy desordenado, o a lo mejor el contraste es súper inadecuado. Recordemos que dentro de la baja visión existe mucha diversidad de deficiencias visuales. Hay personas con daltonismo, por ejemplo, que confunden los colores, como el verde y el rojo, por ejemplo. Hay páginas, ustedes pueden googlear, que te enseñan y te muestran cómo puede ver una determinada imagen, por ejemplo, una persona con daltonismo. Y uno puede irse vinculando y entendiendo, y de esa manera también empatizando y repensando la forma en la que uno crea las cosas, las comunicaciones. Otra cosa, por ejemplo, es cuando uno escribe un texto, ese texto idealmente que tenga una buena separación entre líneas, que esté ojalá alineado a izquierda para que sea fácil de hacer el recorrido con la lectura, etcétera. Para ir concluyendo, creo que hay algo muy importante aquí antes de cerrar, que es la diferenciación entre accesibilidad universal y diseño universal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la accesibilidad universal es cuando básicamente un producto, un servicio, un entorno es accesible a todas las personas de una forma cómoda, segura, amena, equitativa, etc. Aparecen los principios en esta lámina, se los voy a leer. Pero cuando uno ya habla de diseño universal, uno está pensando ya no en la necesidad de adaptar algo para hacerlo accesible, sino que tú de origen lo estás creando accesible para todos y todas. Y esto es súper importante porque si bien la accesibilidad, las herramientas de accesibilidad, los ajustes razonables que uno pueda aplicar a un entorno, a un edificio, a una página web, etcétera, son formas de adecuar para en el camino ir haciendo más accesible un entorno, un producto o un servicio. La verdad es que ojalá podamos tender como sociedad a incorporar esta diversidad que somos como seres humanos y a crear contenidos y a crear entornos y a crear productos y servicios que sean de origen accesibles, que tengan un diseño universal. Y los principios del diseño universal, como aparece en esta página, son el uso equitativo, el uso flexible, o sea que se adecue. Uso equitativo básicamente es que todos podamos acceder. Uso flexible es que se adapte a cada necesidad. Uso simple e intuitivo, o sea que sea fácil de comprender ese uso. También la información que sea perceptible, o sea que cada persona, de acuerdo a su diversidad funcional, pueda comprender pueda llegarle esa información. También la tolerancia al error, o sea que esa utilidad, eso que yo voy a usar, yo la primera que me equivoque, no pierda, o sea, yo pueda usarlo igual. Que no requiera un esfuerzo físico, que no me ponga en riesgo, o sea, que yo para poder hacer uso de algo no tenga que ponerme en riesgo, ¿cierto? Y que tenga un adecuado tamaño de aproximación y uso, que tiene que ver con lo que es la ergonomía o la creación pensando en la fisiología, en el cuerpo humano, en la proporción humana, etc. Esto es súper importante y lo quiero transmitir también porque creo que, sobre todo en el ámbito de la cultura, que es tan importante para sentirnos todos y todas parte de un entorno común y estar enterados de lo que pasa y convivir y crear y co-crear y dialogar, creo que es la conciencia de esta diversidad y las posibilidades, las herramientas de accesibilidad son un tremendo recurso creativo
son una posibilidad, son una oportunidad expresiva. Hoy en día se están haciendo muchas iniciativas muy interesantes desde distintos lugares del mundo, de distintas disciplinas, del teatro, la danza, el cine, donde se está realmente creando desde el diseño universal, desde, por ejemplo, la lengua de señas, desde el radioteatro, por ejemplo, que tenemos aquí una participante que hace radioteatro. Entonces, quiero invitar también a todos los colegas, a todas las colegas del ámbito del arte y las culturas, de las comunicaciones, a no ceñirse a lo que nos dice una normativa, a indagar, a entender qué es esto de la accesibilidad, a entender su real injerencia en la vida de las personas, en que puede cambiar vidas, y que realmente es una enorme posibilidad creativa que no tiene límites. O sea, es realmente para volar, para soñar. Y para ir concluyendo ahora sí, la siguiente lámina dice cadena de accesibilidad, y tiene que ver con lo que les comentaba recién. Aparece literalmente una cadena, como de metal, y un círculo con muchas manos de colores tomándose al centro. Y mi invitación con esto es, como acá hay muchas personas participantes que trabajan en las artes, en la cultura, en las comunicaciones, es a crear un entorno de accesibilidad entre todos y todas. No sacamos nada aisladamente. Si bien yo puedo a lo mejor accesibilizar una película, para ver esa película o escucharla, hay que verla en algún lado, hay que escucharla en algún lado, hay que llegar a una sala de cine, por ejemplo. ¿Cómo voy a llegar a esa sala de cine? ¿Es accesible esa sala de cine? ¿La información, la difusión de esa película es accesible? Etcétera. Una obra de teatro, un periódico, una noticia, una publicidad. Es un entorno que nosotros, cada uno y cada una de nosotras, tiene que favorecer y cultivar y sembrar, cada uno desde su nicho, de su disciplina. Pero no basta con una parte. No puede ser que una persona requiera la accesibilidad para llegar a un punto, pero después tenga que volver y se corta esa cadena. Es un trabajo de todos y todas. Y yo creo que se consigue paso a paso, y como dije antes, haciendo camino al andar, uniéndonos, atreviéndonos, equivocándonos en el camino, pero vamos para adelante. De eso se trata. Y esta frase que me aparece en esta lámina, que es muy importante, que es nada de nosotros sin nosotros. Y aparece una imagen donde es una ilustración muy colorida con personas muy diversas, de distintas vestimentas, con distintos cortes de pelo, colores de piel, personas de pie, personas en silla de rueda, etc. Y esta frase, bueno, fue acuñada hace mucho tiempo atrás, por el año 1500 se utilizó en Polonia, para un poco hablar sobre la forma democrática de legislar. Luego, en los años 90, se retomó esa frase por un estadounidense, un activista estadounidense, y recuperó esa frase desde su activismo por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y básicamente esta frase es: no se pueden crear políticas o no se pueden implementar acciones que afecten a cierta parte de la población sin considerar la opinión, la participación activa de esa parte de la población, porque es esas personas las que van a ser afectadas, o su realidad va a verse influenciada por esa acción. Y esto es súper importante porque muchas veces se invierten muchos recursos en iniciativas que a lo mejor son de la última generación tecnológica, o qué sé yo, hay mucha inversión de recursos científicos avanzados, etc. Y muchas veces esos recursos se pierden porque no están bien implementados. Y no están bien implementados porque no fueron consideradas las personas que van a hacer uso de esa implementación final. Y no están consideradas, y al final no es útil, o no funciona bien, o tiene problemas, o hay que readecuarlo en el camino y gastar más dinero. Entonces es mucho más fácil si de origen, y por un tema ya valórico, empático, empezamos por cada cosa que queramos hacer,
lancémonos, pero lancémonos siempre con las personas que son parte de esas medidas, que van a verse afectadas por esas medidas, a las que les va a solucionar la vida finalmente. Es toda una parte de algo de lo mismo. Bueno, creo que ya he dicho bastante. El tiempo se hace escaso, sobre todo por esta vía donde uno está frente a una pantalla hablando de las nuevas realidades. Pero quiero agradecer mucho a todos, a todas, a Andrés Herrera, que está ahí a full interpretándome, muchas gracias. En pantalla una mariposa que pasa de oruga a mariposa, colorida y vuela, como todos los proyectos deben volar.